ataque completo sin ninguna pena. La minería ilegal, como lo acabas de decir, está destruyendo todo, no solo la Amazonía. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de la hora, un espacio para entendernos un poco más. Estamos a pocos días de despedir el año 2024 y es un año que, como todos, nos ha dejado muchísimas lecciones y mucho aprendizaje. Para evaluar el año, para entender un poco más dónde estamos y hacia dónde vamos, hoy hemos invitado a Juan Carlos Holguín. Juan Carlos es un emprendedor en serie desde los 18 años. Trabajó en diferentes instancias del Estado, fue canciller de la República a una muy temprana edad, trabajó en el municipio de Quito y además es empresario del deporte, seguros, turismo, tecnología y muchas cosas más. Juan Carlos, es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gaby, muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos ven. Gracias por tenerme. Gracias por estar aquí. Tú estuviste a cargo de la transición entre un gobierno entrante y uno saliente y fuiste ministro de Relaciones Exteriores, como acabamos de decir. Además, consejero presidencial. ¿Por qué escogiste la política como una de tus, quizá, forma de vivir o como parte de hacer un impacto? Yo siempre creo, Gaby, que nada de lo que hacemos en nuestro día a día puede desatenderse de lo público. Ayer a la noche con unos amigos hablábamos de la famosa discusión de por qué el voto es obligatorio o no, y si eso es democrático o no. O sea, que te obliguen a votar es democrático. Y realmente mi conclusión siempre es que si el voto no fuese obligatorio en el Ecuador, la mayoría de personas se desentenderían de lo que es lo público. O sea, viviríamos, si ya estamos en una sociedad que por varias razones del sistema económico, el mismo capitalismo de hace unos años y las redes sociales, hoy la tecnología que nos han ensimismado, nos han vuelto egoístas. Aquí, con las brechas que existen en nuestro país, tendríamos una democracia de ciertas élites y sobre todo una población que estaría completamente enajenada de lo público. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar a los 18 años con personas como Rodrigo Paz, que siempre tuvieron una vocación hacia lo público. Yo había crecido con él sabiendo por mis padres que era el mejor alcalde. Y después, hasta que pude empezar a votar, seguía siendo el mejor alcalde que había tenido Quito en mucho tiempo. Hasta hoy se discute cuáles fueron las mejores alcaldías y vuelves a esa época, que era una época de personas y de proyecto político local también, que era en ese momento la democracia cristiana. Y eso me empujó mucho a conocer un referente, que era un referente empresarial exitoso, tenía su banco, un referente deportivo exitoso, un dirigente que cuando yo entré a trabajar en Liga, que además yo era hincha del Quito, ver un proyecto donde había un plan escrito que decía Liga Campeón de América. Entonces esa estrategia, esa visión llevada a un hombre que en el año 2004 dice hay que volver a meterse a ayudar a la ciudad no está yendo por un buen camino y se lanza a la alcaldía de Quito y recuerdo ahí que tuvimos una conversación con algunas personas de mi edad donde él nos decía, miren, si ustedes quieren hacer empresas, si quieren emprender, pueden hacerlo, pero si el país no existe o si su ciudad está en un caos, nada lo van a poder hacer bien, por eso se tienen que meter. Entre paréntesis, él me obligó a volver a la universidad, yo la había dejado y mis primeros sueldos fueron entregando una garantía de que había regresado a la universidad. Entonces tenía él esta idea de que hay muy pocas personas que se podían preparar, que podían tener un título universitario y que había una responsabilidad después de devolver eso a la sociedad. Así que esa es mi historia con la política. Luego muchos otros referentes que respeto muchísimo, Roque Sevilla, Carlos Larreategui, que siendo exitosos en varios ámbitos de su vida, nunca dejaron a la política como un factor integral, porque al final estamos en la sociedad que queremos y que buscamos. Creo que has dicho muchas cosas que hay que ir desempacando, ¿no? El tema del voto obligatorio, fíjate que es una cosa que
siento que más en los jóvenes surge en cada elección. Ahora, en Venezuela hay que ver lo que pasó cuando quitaron la obligatoriedad del voto, que empezaron por quitar el requisito, el requisito de usar el certificado de votación, que es realmente lo que nos obliga a nosotros a ir a votar, es el certificado, no a mucha gente. Y cuando quitaron eso, hubo un ausentismo muy grande y después ya dejó de ser obligatorio y ahora realmente la cantidad de gente que asoma a votar es muy pequeña, con lo cual concuerdo contigo que no hay como quejarse si es que no participas. Y en eso viene la participación más amplia. En la participación política definitivamente es un deporte de alto riesgo en este país. Siempre dicen, ¿para qué me meto si es que luego me persiguen? ¿Para qué me meto si es que luego se meten con mi familia? El concepto está muy mancillado y muy dañado. ¿Cómo se recupera eso? Hay un artículo que, no me acuerdo si fue junio o julio del 2022, yo era canciller, y lo escribió Felipe Rodríguez en Primicias. Y era un artículo que decía yo quiero ser ministro, y hacía una crítica completa a la función pública, y recién ha resurgido ese artículo por lo que ha pasado con la exministra Andrea Robo. Me acuerdo que estábamos en el despacho y yo cuando entré a la Cancillería entré sin equipo. Tomé la decisión de apoyarme absolutamente en un equipo del que había oído solo cosas buenas en el servicio público, que era el equipo de carrera del servicio exterior. Y pusimos muchas personas que estaban en los rangos de ministros, de primeros o terceros secretarios, dentro del despacho, en la toma de decisiones. Y ese artículo en los más jóvenes generó una polémica muy grande. O sea, todos se sentían identificados con lo que pasaba, siendo personas que habían tomado la decisión, además, valiente de entrar a hacer una carrera en el servicio público, en el servicio exterior. Yo no estaba de acuerdo con ese artículo, porque al final alejaba a la gente buena, dando ejemplos que eran reales, y me acuerdo que discutía ese día con muchas personas. Yo no conocía a Felipe y conseguí su número y le escribí mi opinión. Y le dije, artículos como este desencantan a las personas de entrar a la política. Y tengo pendiente una contestación por escrito a ese artículo. Lo he tenido estos años y ahora que ha resurgido siempre lo he pensado. Pero claro, analizando fríamente después de unos años, más allá de la emoción de entrar al servicio público, mi abuelo decía que, yo no lo conocí, pero mi abuela contaba que mi abuelo decía que la política era asquerosa y se refería así. Y había otro gran político que alguna vez, hizo una metáfora de la política diciendo la política es como un mar de lodo en el que te tienes que meter a nadar y vas a salir manchado. Son conceptos muy, muy difíciles, muy duros. Y yo tengo una visión de la política, primero, de la política activa, partidaria, electoral, de qué es una vocación. O sea, uno, si tiene la vocación y si tiene la preparación y se siente listo para poder generar un liderazgo en tu comunidad, en tu ciudad, en tu país, lo tienes que hacer como una responsabilidad. En algún podcast que tú tenías sobre la fe en mundos como este, es donde muchas veces la fe juega un papel fundamental, porque entendida sea de la creencia que tú tengas, la política como un acto de servicio, en cualquier pensamiento religioso es un acto de caridad absoluto contigo mismo y con la sociedad. Pero luego tienes el que quiere entrar al servicio público a trabajar, y aquí lamentablemente hay dos factores. Uno, una década extremadamente corrupta que dañó la mayor cantidad de instituciones con un falso concepto de ejemplaridad. La ejemplaridad pública es lo más importante. Hay un filósofo español que es Javier Gomá que habla de la ejemplaridad pública como un concepto, y yo creo que ese es el más importante. Explícame el concepto. La ejemplaridad pública es finalmente un concepto como el que tú tienes en tu casa con tus hijos. Tus hijos muchas veces responden
más que a las afirmaciones de palabras, a los ejemplos que ven. Es la teoría de liderar con ejemplo. El ejemplo. O enseñar con ejemplo. El ejemplo, cuando eres padre lo ves más que nunca. Las teorías vienen hasta a lo cómico. Cuando un padre se mete el dedo a la nariz, el hijo generalmente se mete el dedo a la nariz antes de los 2 años. Es interesantísimo la teoría de la ejemplaridad en esos acciones, ejemplos, resultados. En la política funciona exactamente igual. Uh-huh. Si el liderazgo, que generalmente puede tener, en muchos esquemas políticos le llaman la mesa chica o los gabinetes pequeños, 5 personas que sean ejemplares en su integridad, no en su honestidad, en su integridad, en su visión o en su recta intención de bien común, eso se va hacia abajo. Cuando tú tienes, en cambio, lo que pasó en esta década, yo sin entrar a hablar de la corrupción, por ejemplo, de un vicepresidente. En la primera década del Correa, siglo XX. 2007-2017. Vamos al ejemplo de un vicepresidente que plagió su título. Simplemente desde esa perspectiva. Alguien que plagió su título, que se demostró que fue plagiado y que logró después hasta que la universidad le disculpe. Ese modelo, donde no hay la integridad absoluta desde un título universitario, es lo que contaminó en una metástasis a las instituciones públicas. Y los pocos íntegros en el servicio público eran una especie de personas en una cárcel, porque todo lo de arriba estaba dañado. Eso es lo que va a pasar de aquí en adelante, saliendo de esa década, que yo siempre doy gracias del proceso que tuvimos con Lenín Moreno, porque fue un cambio no esperado para el país, sorpresivo que el cambio venga desde adentro, pero van a pasar muchos años para ir corrigiendo todos esos funcionarios que tuvieron esta ejemplaridad negativa desde arriba, y que cualquier líder que llegue en adelante tiene esta idea de que la política es así, de que la política es de ese mar de lodo. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que la política es un acto supremamente positivo. O sea, tú puedes hacer política bien, la puedes hacer con integridad, la puedes hacer con recta intención, pero iba a hablar del segundo factor, que es la Contraloría en el Ecuador. Eso no pasa en muchos otros países. Entonces tienes una Contraloría tenemos contralores presos en este momento con casos de gran corrupción afuera, aquí, y tuviste un esquema que dañó la institucionalidad pública al punto que nadie quiere firmar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando...? Hay un montón de obras paradas, incluso en nuestra ciudad, pero sí. Calles que se necesitan, aprobadas, listas, y solo falta una firma. Claro, ¿no? Gaby, pero ahí quienes hemos estado en el servicio público, justo pasa esto, que el funcionario honesto, que trabaja de su carrera profesional, no es que no firma porque no quiere, muchos sí están, y yo diría que es la minoría en el servicio público ecuatoriano, esta corrupción fruto de la ejemplaridad de esa década, pero otros, lo que pasa es que después de que sales del servicio público, la Contraloría te pasa haciendo exámenes especiales, pasa utilizando muchas veces las herramientas políticas para presionar por otro tipo de intereses, y un funcionario honesto, decente, que hizo su trabajo, una vez que se retira, se jubila o que sale, va a tener que pagar sus pocos ahorros en abogados, en trámites. Entonces creo que hay que corregir esas cosas fruto de un gran consenso nacional, que es lo más difícil, ¿no? Pero son problemas estructurales. Ese tema del consenso nacional requiere acuerdos mínimos, que es la frase que se usa, ¿no es cierto? Ponernos de acuerdo en cosas muy puntuales que te pongan una hoja de ruta para empezar a arreglar todo lo que hay. Pero creo que ni siquiera hay un consenso en el sentido de que hay que cambiar la estructura del Estado. Tú mencionas, me gusta mucho que casi que en la misma respuesta hablas de una corrupción sistémica, ¿no es cierto? Que se dio desde un liderazgo que fue enseñando de arriba para abajo la forma en la que se acostumbró a hacer, no diría la política, pero sí la función pública. Con mucha corrupción, con trampa, con arbitrariedades, pero
es importante no generalizar, porque no porque eres funcionario público eres corrupto, no porque trabajaste en esa década en el servicio público o como funcionario público eres corrupto. Hay mucha gente que, pues, como dices tú, había gente de carrera, gente que puso su granito de arena, gente que estuvo todo ese tiempo y no necesariamente participó de esta corrupción sistémica. ¿Cómo se arregla? O sea, y entiendo que es una pregunta muy amplia, pero ¿qué ideas podemos empezar a sembrar para tratar de llegar a este punto de encontrar un consenso y los acuerdos básicos para enmendar esta situación tan complicada en la que está el país? Lo triste, Gaby, es que esta corrupción endémica, por decirlo así, no es de esta década, es histórica. Voy a dar una reflexión muy personal, pero esto empezó con la mala repartición de esto que después fue una república. El famoso encuentro de Guayaquil, en mi opinión, no fue un encuentro positivo, sino que la historia la hacen, es como los sastres. Los vencedores. Cada sastre hace un traje a la medida. Y estos falsos atractivos hacia el movimiento bolivariano nos tienen que llevar a una reflexión en algún momento de nuestro origen. Si no entendemos de dónde salimos, nunca vamos a entender el fin de esta república. Es una república que al final, inclusive para elegir su primer presidente, no nos pusimos de acuerdo regionalmente entre lo que era Quito y Guayaquil en ese momento, y terminamos eligiendo un venezolano. Y a raíz de eso, lamentablemente, muchos historiadores han podido demostrar las grandes ráfagas de corrupción que más bien han tenido momentos excepcionales, donde verdaderos estadistas, verdaderos, yo diría, jefes de Estado que sin recursos, porque los populismos, incluyendo el de Alfaro, que para mí es uno de los momentos más complejos de nuestro país, porque todos veneramos y estudiamos a la Revolución Liberal como uno de los mejores momentos. Para mí es uno de los puntos de inflexión más negativos de la historia, sobre los que Rafael Correa se creía el nuevo Alfaro. Hay que entender ambos momentos históricos desde otra perspectiva para poder cambiar. Todos esos populismos, inclusive en tiempos del velasquismo, tuvieron grandes épocas financieras, booms económicos. Pero hubo estadistas que lograron hacer cambios estructurales, desde García Moreno, Galo Plaza, el mismo Yerobi, en los últimos años, personas que tal vez no trascendieron a nivel de gran obra pública o de cambios sociales que generaban rompimientos, pero fueron estadistas que lograron temas estructurales enormes. El Sixto Durán Ballén, el mismo Osvaldo Hurtado, el mismo Jaime Roldós. Y luego venimos a esta época donde se ha tratado de revivir una revolución liberal con un nuevo caudillo que se autodenominó El Salvador. Quisiera que paremos un poquito en el tema de la revolución liberal, porque es un tema que nos interesa muchísimo. Además que pues yo soy liberal de convicción y obviamente la figura de Alfaro, como pues cualquier otro régimen, además que duró sus años, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, pero definitivamente trajo cambios sociales que fueron importantes y que, como dices tú, en cierta manera sí sentaron las bases de lo que fue el país en los años que vinieron. Incluso el tema del voto de la mujer, ¿no es cierto? Ciertos cambios en la educación que liberalizaron un poco y sacaron al poder que tenía la iglesia, por ejemplo, dentro del Estado, que hoy por hoy, fíjate que yo sí siento que se creó un vacío de valores que no necesariamente lo tenía que poner la iglesia, pero sí fue un vacío que la educación no supo asumir. Explícame un poquito más. ¿Cómo ves este tema de las bases que sentó, por ejemplo, desde tu perspectiva, la Revolución Liberal y que, a tu manera de ver, tuvieron efectos por ahí contraproducentes en la formación de la República? Lo que pasa es que, en mi opinión personal, hay pocos jefes de Estado como ha sido García Moreno, y no por una convicción ideológica, sino en el pensamiento de
de hombre de Estado sobre lo que este país necesitaba. Uno de esos factores que para mí es vital hoy era esa comprensión de Quito-Guayaquil. Una república que, como dice Osvaldo Hurtado en las costumbres de los ecuatorianos en esa época, tomaba el viaje Quito-Guayaquil más de 20 días. ¿Cómo podía juntarse? Y el problema del regionalismo es un problema que lo terminamos viviendo quizás mucho menos hasta la última guerra de Tiwinza con el Perú, donde nos unimos por algo. Después la selección ecuatoriana de fútbol fue un factor de unidad. Pero otra vez, en el mismo deporte, en el mismo fútbol, hay un regionalismo absurdo, que es un símbolo de lo que está pasando en el país. Los liderazgos de Guayaquil y Quito en una pugna permanente, el vacío de Quito retomado por un presidente que le hizo mucho daño a Quito, que fue Rafael Correa, que llegó inclusive a dar una bofetada a Quito poniendo como vicepresidente a otro guayaquileño, que además ya tenía varias denuncias de corrupción, como Jorge Glass. Pero volviendo a eso, García Moreno construyó la vía y pensó en el ferrocarril, entre muchas otras grandes obras. Viene la revolución liberal y olvidémonos, como tú dices, de los atributos buenos y malos, porque todos los seres humanos los tenemos, y más los gobernantes y todos los gobiernos, cosas buenas y cosas malas. Pero se trató por un afán de esconder todo lo que se había hecho en lo que ellos denominaban la revolución conservadora, todos los grandes cambios, y volvimos de cero. Y desde esa época, todo lo que ha sucedido en adelante es esta polarización absurda, que hoy es un fenómeno del mundo, pero en el Ecuador, en una república tan chiquita, terminamos teniendo una polarización absurda desde esa etapa. Todos crecimos con una historia hecha por los liberales y nunca nos hemos puesto a reflexionar en el tiempo qué pudo haber pasado si tomábamos las cosas buenas, quizás de esos dos periodos históricos. La última constitución se trató de hacer en un homenaje a esa misma revolución. Entonces creo que hay que detenerse en un momento todos para empezar desde ese origen. Me refiero al encuentro de Guayaquil, cuál es el destino de este país, que tiene cosas maravillosas. Yo creo que este país ocupa un punto fundamental, no de la región, del mundo. O sea, cuando entendamos que el Ecuador, como su nombre indica, tiene mucho más que ver con valores de equilibrio, de centro, de medio, de acuerdos, y no sobre una línea imaginaria, vamos a entender el rol del Ecuador en el mundo. Y ahí ha habido soñadores que nunca llegaron. Por ejemplo, personas que hicieron política como el Loco Sotomayor, candidato creo que fue en el 82, yeah. Sí, creo que fue en el 82, que decía: en el Ecuador hay agua, el agua va a ser más grande que el petróleo. Y bueno, descubrió el agua en La Maná. Hoy esa agua es de Splendor, que Splendor es el auspiciante del Inter de Miami, y es un concepto de agua que hoy lo estamos viendo en este cambio climático. Todo lo que el Ecuador tiene para ofrecer al mundo puede ser un punto de inflexión en nuestras capacidades y tamaños que nos tienen que dar esperanza de lo que se viene. Sí, y fíjate que el tema del agua es un ejemplo que nos cuenta la historia del país, porque al final del día, teniendo todos los recursos que tenemos y todas las oportunidades que tenemos, no hay liderazgo que lo asuma, ni una masa crítica atrás que lo apoye. Ejemplo, el agua. El país no tiene una política de manejo de agua. No tenemos una política y una cultura, ¿no? No sé qué viene primero, no sé qué viene primero, pero no tenemos una política o una cultura de conservación de agua, de cuidado del agua. No tenemos una política en las ciudades de tratamiento de agua. Quito es el mejor ejemplo. Nosotros tratamos entre el 2 y el 3% del agua residual que se va regando todo a su paso hasta llegar al mar, ¿no? Es un tema también muy cultural. Y más allá de los regionalismos que existen y los motivos, pues habrá que escribir libros al respecto, quizá es un tema que tampoco se empieza a corregir desde ningún aspecto. Y ahí la educación es un punto clave.
¿qué hay que hacer con respecto a la educación? Alguna vez hablaba yo con una persona que manejaba campañas políticas y me decía, y me explicaba este tema de que, por ejemplo, en el gobierno de Guillermo Lasso se desarmó el proceso del registro civil, por el motivo que sea. Y me decía claramente, mira, hay ciertas cosas que por lo menos para que el país funcione, tiene que funcionar el engranaje. Entonces, no es lo mismo poner un ministro de educación sin política de educación que lo que hace es medio que mantener el sistema, ¿no es cierto? Se subió el salario de los maestros, los niños van desertando. Se pensó que fue por la pandemia, pero ahora pues la migración, el tema del crimen organizado, la delincuencia, te va sacando niños del sistema desde los 10, 11 años. Pero funciona, los niños medio que van a la escuela, el Estado medio que cubre el desayuno escolar, medio que se gradúan de la secundaria y funciona. Pero estamos generando alfabetos funcionales. ¿Esa es la base de empezar a cambiar el sistema o por dónde crees que se tiene que empezar a cambiar? Sí, indudablemente la educación es la base y es una educación que hay que repensarla. La década del correísmo, y hay que, o sea, siempre tratar de ver en búsqueda en algún momento de acuerdos, no con él, porque acuerdos tú no puedes hacer con una persona sentenciada, prófuga, y que le debe muchas explicaciones a la justicia y a su propio país. Pero hubo gente dentro del correísmo que cree ideológicamente en ese proceso y que hizo bien las cosas también. No sé si todavía siguen ahí, pero hay gente honesta dentro de ese proyecto. ¿Qué cosas buenas hicieron ahí? El registro civil. El registro civil, creo que ninguno de nosotros puede negar que fue un cambio fundamental. Y en la política, una de las teorías de la administración pública es que si algún momento tú puedes tener la posibilidad de liderar un gobierno, por supuesto están los cambios estructurales que te llevan a tu periodo, ¿no? O sea, si tienes 1, 2, 3, 4 o en países donde tienes hasta 6 años de un gobierno, te pones esos planes. Pero tu población tiene que tener todos los días temas que son muy sencillos. Luz, servicios básicos, pasaportes, cédulas, vacunas, medicinas. Cuando tenemos problemas en nuestro país, donde la corrupción ha entrado a precisamente esos temas que le cambian el día a día al ciudadano, lamentablemente vienen recuerdos que no importa qué es lo que se hubiese hecho, porque es obvio que el correísmo construyó aeropuertos, hidroeléctricas, autopistas, pero todas con corrupción y pagando en ciertas obras hasta 8 o 10 veces más del precio que debió haber tenido esa obra. Pero ese recuerdo de la gente termina generando una especie de extrañamiento al momento donde tenías, no importa lo que yo hago, la famosa frase brasilera, roba pero hace. Uh-huh. Y eso genera un problema. Entonces, cualquier modelo de gobierno que tengamos, sea en alcaldías, sea en un gobierno nacional, tiene que preocuparse de esos temas chiquititos. Y desde ahí la educación para entender que, o sea, formar ciudadanos en donde estos conceptos de democracia, de integridad, sean importantes. Que a veces se dice, tú puedes enseñar democracia y de qué le sirve a la gente la democracia. Esos son conceptos importantes en la educación. Y hoy un sistema educativo que requiere otro tipo de formación para lo que se viene en el mundo. O sea, lamentablemente en un país donde nos tenemos que preocupar de la delincuencia, que ya no es la delincuencia del narcotráfico en los puertos, es que no nos roben afuera en cualquier ciudad. Que no te maten en tu casa. Que no te maten en tu casa, eso que nosotros hablamos desde el privilegio, en barrios donde realmente no se puede salir de la casa. Mientras tengas un país que está pensando en esos temas, Perú acaba de firmar el acuerdo con la NASA por su puerto espacial. El Ecuador, por estar donde está, por sus ventajas comparativas, como dice alguien como Roque Sevilla, en los siguientes 20 años debería ser una de las potencias espaciales. Hacia allá va el mundo. Anteayer Google lanzó su nueva supercomputadora cuántica y nosotros estamos sacando normativa para que los ciudadanos no tengan que pagar
a las telefónicas o a las compañías de internet porque no nos dan servicio. Entonces, si no entramos en un cambio completo en el modelo de formación, con temas, o sea, inclusive tan sencillos como programación, como inglés, temas de emprendimiento que generan cambios fundamentales, nos vamos a quedar completamente rezagados. La inteligencia artificial va a generar unas brechas enormes en el mundo y van a generar brechas en el sistema educativo, inclusive entre universidades. Ya se habla de las universidades en países desarrollados que están implementando sus carreras alrededor de inteligencia artificial o de todo lo que tiene que ver con programación sobre la nube, y otras que no, las brechas que se van a generar en países desarrollados. Imaginémonos nosotros, sí, después de haber pasado una pandemia. Entonces, para mí, la educación tiene que tener un cambio profundo en su pensum. Y hay siempre... quien lo piensa así, porque realmente, como dices tú, en una política de revolución educativa, de cambio educativo estructural, en el Ecuador no lo hemos visto en muchos años. El correísmo hizo un trabajo muy profundo, no solo de infraestructura, sino, y bueno, se puede entrar a discutir si es que sirvieron o no sirvieron sus escuelas del milenio y demás, pero al final del día hubieron recursos y sí hubo un tema de reforzar el modelo ideológico que se implementaba a través de la educación desde la educación temprana. Pero no fue algo nuevo porque al final del día, en general, en el Ecuador la academia es de izquierda. O sea, hay muy pocas excepciones, siempre son en el sector privado. Incluso en el sector privado, un par de universidades, un par de colegios que forman a los alumnos pues ya pensando en emprender, ya pensando en incorporarse al mundo, con incluso modelos educativos muy innovadores. Y poniendo al ser humano en el centro y tomando en cuenta la salud emocional del niño y aplicando un montón de teorías, ni siquiera son pioneras, pero por lo menos son contemporáneas. Pero en general la educación en el Ecuador es muy de izquierda y también está hecha, entiendo yo, para formar ciudadanos adaptados al clientelismo, adaptados al asistencialismo, ¿no es cierto? Que sea un modelo de Estado que a mí me da todo, un modelo de conformarme, un modelo de no pensar en aplicar la tecnología en el pensamiento crítico, ni hablar, por ejemplo, el uso del inglés. En Singapur, cuando hicieron un cambio estructural, lo primero que dijo el líder, que sí era autoritario, pero dijo, aquí todo el mundo va a hablar inglés, y punto. Y eso es una forma de insertarte al mercado mundial. Tú también estuviste haciendo gobierno. No ha habido una política de educación. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ese entendimiento de lo importante que es? Siento que todo el mundo lo sabe en teoría y nadie lo puede o quiere aplicar en la práctica. Se ha tratado, pero mientras hablabas recordaba algo de las cosas más positivas que hizo Correa fue romper la UNE. Pero creó otro modelo, creó otro modelo clientelar dentro del cuerpo docente y de las mismas universidades y del estudiantado o liderazgo estudiantil. Hasta salir de eso van a pasar años, Gaby. ¿Qué pienso yo como positivo? Tampoco. Eso yo creo que es el problema, ¿no? Yo siento que hay mucha élite empresarial, académica, que ha empezado a soñar a la educación como el verdadero cambio. Y esos proyectos privados que no quieren decir privatizar la educación, sino se va a ir siempre a esa teoría, el correísmo, sino de personas que, viendo que lo público no puede dotar de un verdadero sistema educativo para lo que hoy necesita la sociedad y para el cambio estructural hacia el futuro, se ha vinculado para generar proyectos de educación que puedan ser asequibles a la mayor cantidad de base de la sociedad. Tenemos ya grupos privados que están haciendo colegios con pensiones de entre $100, $300 que pueden llegar a ser accesibles sobre todo en zonas urbanas, y que yo creo que en el tiempo vamos a ir viendo cómo eso va a cambiar la educación. Yo sí creo que ha habido
O sea, los últimos ministerios de educación, desde Lenín Moreno, Montserrat Kramer fue una persona con mucha visión, y se ha quedado mucha gente de sus equipos como una medida sostenida en los siguientes gobiernos. María, después vino el primer ministro de Educación del presidente Noboa, Alegría en este momento. O sea, yo creo que podemos tener unas políticas sostenidas poco a poco, donde es difícil romper. Yo no soy un experto en educación, hablo más desde la perspectiva que pude ver en el Estado. Será difícil romper ciertos temas que sucedieron en los últimos años, pero todo este aporte de mucha gente vinculada a la educación en universidades privadas, en colegios que están entrando con oferta educativa distinta, van a ir rompiendo estos esquemas. ¿Qué lecciones te dejó la política ahora que puedes ver un poquito con retrospectiva? Primero, que lo que tú decías, hay mucha gente buena adentro. O sea, la política no tiene por qué ser sucia, la política no tiene por qué ser una mala palabra. Yo no he vuelto a la Cancillería desde que salí, pero tengo de los mejores recuerdos profesionales en mi vida. Yo, gracias a Dios, he podido hacer las cosas que me gustan en mi profesión, en los temas de tecnología, salir, montar mi empresa en algunos países, en el tema del deporte, que era mi sueño. Terminé trabajando con el Manchester United, Antonio Valencia. O sea, hacía las cosas que me gustan. Y siempre he tratado de ser agradecido con lo que hago y tratando de ser feliz con lo que hago. Nunca he tenido un periodo profesional de tanta motivación como el servicio público en esta última etapa, porque conocí dentro de ese servicio exterior personas de primera, que durante la época del correísmo y con un Ricardo Patiño como canciller que trató de destruir la institucionalidad, así como trataron en las Fuerzas Armadas o en la policía, que son finalmente los tres entes que pueden ser una base de un Estado, defendieron, así sea desde el silencio, desde su posición en un último escritorio, la esperanza de que algún rato iba a cambiar, y que cuando cambió, cuando vino un canciller como José Valencia y volvió a retomar la academia diplomática, volvió a sacar a las personas valiosas que se habían formado para ponerlos en puestos de decisión en la Cancillería, fue muy rápido ese cambio en la política exterior. Entonces, el primer aprendizaje es ese, que hay mucha gente buena. Y el segundo, que no hay nada más lindo que servir. Muchos creen que nadie te agradece, que al final sí hay mucha ingratitud, y hay mucha ingratitud quizás entre todos los que estamos en la capa de arriba de la política. Pero las personas a las que a veces con tus políticas públicas, con una firma en un acuerdo ministerial, les cambias una vida, muchas veces te reconocen y te cambian. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en este momento triste e histórico a la vez del ataque de Rusia a Ucrania, donde habían 1.700 ecuatorianos. En la primera reunión que tuve como canciller dentro, yo había recibido un informe de una embajada que decía que había un inminente ataque. Yo pregunté cuántos ecuatorianos tenemos en Ucrania. Y la primera respuesta fue que eran entre 17 y 20. Tuvimos 1.700. O sea, en 2 meses la cifra era enorme. Gaby, tú no tienes idea. Yo no he vuelto a hablar con la gente. Yo di mi celular a los padres en ese momento. Teníamos un contacto permanente. Cuando hay un chico que se gradúa, me escriben, gracias por haber traído a nuestros hijos, o feliz Navidad. Y la verdad, uno solo hace su trabajo, pero las personas, y en este país la mayoría de gente es gente buena, sí. Te lo agradecen. Entonces no hay nada más lindo. Uno podría trabajar toda su vida en fundaciones, si quieres cambiar el país, en tu misma comunidad. Pero si quieres cambiar en serio las cosas, tienes que meterte a la política. Porque con una firma muchas veces, de eso se trata el poder. Con una firma puedes cambiar las cosas en serio. Hablábamos de las lecciones. Cuéntame los errores que cometiste en toda tu empresa política, por decir así. Varios. O sea, yo creo que a veces en la política, cuando uno entra con muchos sueños, con muchas ideas,
Uno entra como con una espada contra todo lo malo adentro. Y la política muchas veces es de entender lo que está pasando dentro y poco a poco ir haciendo los cambios. O sea, no entrar con una podadora o con una motosierra, como dice Milei, en lo interno. La política, lo más difícil es lo interno, lo que no se ve. Hay un hermoso libro de Carlos Fuentes, que es La silla del águila, que al final es yo creo la mejor de las metáforas de lo que verdaderamente pasa en el poder. Al lado de la silla presidencial, los grupos de poder, los bandos que se arman, y creo que hubiese querido tener, alguna vez lo dije, un poco más de madurez y tranquilidad para comprender esos fenómenos. Luego muchos errores que cometimos ya como gobierno. O sea, yo ahí, siendo muy respetuoso, he tratado de ser autocrítico, inclusive en temas que de mi propia gestión que pudieron haber sido mucho mejores, pero también estuvimos en un momento histórico muy complejo, como lo tuvo el presidente Moreno, como lo tiene hoy el presidente Noboa, porque después de esa década del correísmo, decía yo, es tan difícil regresar, es tan difícil, perdón, avanzar, porque ellos lo único que quieren es regresar, a cualquier costo, por su impunidad, hasta por un tema de ego. Tú tienes a un tipo como Rafael Correa, que me acuerdo en alguno de los podcasts tuyos, se me va ahorita con quién, pero el concepto era, o sea, si no estás bien psicológicamente, tienes que darte un tiempo. El silencio es lo mejor. Y tenemos a un expresidente, que esa es la pena, que boicotea diariamente a quien esté en el poder. Y me parece que eso ha generado unos fenómenos absurdos. Inside Crime, ayer que sacó uno de los informes sobre el tema de las... lo publicaron. Sobre el tema de las cárceles, es lo que sucedió, la vanidad el ser un megalómano, un vanidoso que quería construir hasta su nueva cárcel, generó un problema estructural enorme. Las megacárceles estaban comprobadas académica y técnicamente que son un problema, porque si tú tienes institucionalidades débiles que no pueden controlar una megacárcel, se convierten en centros operativos. Y creo que lo que ha quedado demostrado en el camino es que esa alianza política del narcotráfico con la política liderada por ese partido, por la Revolución Ciudadana, nuevamente hago el paréntesis, no todos, pero con la mayoría y sobre todo con sus líderes, terminó generando procesos de desestabilización permanentes cuando ellos no estuvieron en el poder. Y es lo que vemos en estos grandes cánceres que tiene la sociedad, que es el tráfico de cocaína, el tráfico de personas, el tráfico infantil, que lo topaste en algún momento, con el peor para mí el peor de las enfermedades que tiene este país, que es la minería ilegal, que son parte de la misma industria, porque son los mismos grupos los que trabajan en estos tres vértices de una industria enorme. Y además proliferan en silencio. O sea, al final del día estamos todos trabados en el tema del narcotráfico y sí, la corrupción también, pero la minería ilegal es una cosa donde no hay información, el Estado no se mete, o sea, hay operativos puntuales, tienen una brutalidad de información que, por ejemplo, los medios no nos dan. Las que tienen mapeado es casi como un queso, porque realmente los huecos que se van haciendo en la Amazonía dicen que se ven desde cualquier avioneta. Las que lo tienen mapeado son las mineras legales que están tratando de buscar oportunidades en Ecuador y que pues por falta de institucionalidad no logran entrar. Pero es un espacio absolutamente tomado en lo ambiental y en lo económico, porque gran parte de la Amazonía está tomada, controlada y vive de toda la industria y el comercio que se genera a través de la minería ilegal. ¿Cómo ves? ¿Es una vía de formalización o es una vía de ataque la que hay que tener? Ataque completo.
sin ninguna pena. La minería ilegal, como lo acabas de decir, está destruyendo todo, no solo la Amazonía, la provincia del Cotopaxi, hablábamos hace un momento de la Maná, es muy triste lo que pasa ahí, toda la zona de la Suay, Imbabura. El primer gran golpe que dio la ministra María Paula Romo en su gestión como ministra de gobierno fue una incautación de cocaína en una base militar, no sé si lo recuerdas, pero después vino lo de Buenos Aires, la mina de Buenos Aires, que fue terrible. Hoy está operando nuevamente. Sí. Si nosotros no entendemos ese fenómeno, que primero yo tengo una... sin ser tampoco experto en el tema, en el tema ambiental, una intuición clara de lo que he podido leer, de mi experiencia cuando fui canciller, en que la minería ilegal ha afectado a las sequías que tenemos nosotros en este momento al Ecuador. Para mí es indudable. No tengo un sustento técnico para debatir con alguien que me explique mejor, pero cuando yo sobrevolaba, por varias razones, junto a nuestras Fuerzas Armadas, lugares de la Amazonía, está completamente devastado. Los cauces de los ríos están completamente desviados por la minería ilegal. Y lo más triste es que es un fenómeno que, ante la falta de servicios públicos del Estado, se convierte en el único sustento de muchas familias que supuestamente deberían estar protegiendo su ecosistema, pero son los primeros en defender esa minería ilegal. La cantidad de infraestructura a nivel de volquetas, de retroexcavadoras que se vendieron y que tú ves de verdad, desde un sobrevuelo puedes ver cientos o me encanta que ahora hay un maquinaria. impuesto para los autos usados, pero nadie ve cómo se venden retroexcavadoras en este país. Impresionante, te impacta. Todo eso ha causado un problema del que nos vamos a arrepentir por muchos años, porque además en ese fenómeno de la minería ilegal viene el de tráfico de personas. Por supuesto. Porque son las mismas mineras, por ejemplo Cotopaxi, son las mineras que están cerca de la zona de la Maná y en otros lugares de la provincia de Cotopaxi, las que después empiezan a ofrecer estas idas por el Darién, que son parte de las mismas estructuras delincuenciales que arrancan en una ruta desde Quitumbe, en el caso de los que vienen de Cotopaxi, pasan a Colombia y los agarran sus socios de la estructura delincuencial, Centroamérica y México. Grupos de narcotráfico que controlan las rutas y que es mucho más rentable que la droga, porque además tiene menos riesgos para ellos. Y después lo que hacen las personas que están en minería ilegal, les dan el préstamo a las propias familias para que salgan, se va el hijo, les secuestran en el camino, entonces les vuelven a dar los préstamos para los rescates hasta que llegan a la frontera, y cuando llega un migrante ilegal y logra pasar la frontera, ellos controlan el propio ingreso. Entonces es un círculo perverso. Por lo tanto, no hay que tener piedad con la minería ilegal. O sea, si tuviésemos la posibilidad de crear una fuerza conjunta, fuerza de tareas, en este momento para mí en el Ecuador se debería crear contra la minería ilegal, con una fiscalía ambiental especializada en minería ilegal como la tiene Brasil. Para mí ese es como un punto de cambio que tiene que hacer el Ecuador en el 2025. ¿Por qué no se lo ha hecho hasta ahora? Difícil poder pensar en implementar algo que recién se empieza a visibilizar. Si nosotros nos ponemos a ver 2018, 2019, el tema de la minería ilegal... No, recién estábamos empezando a hablar del narco como problema estatal. Sí. Es verdad. Pero por un lado dices que, por ejemplo, hay que entrar suave, lo que hablábamos de tu experiencia en la Cancillería, ¿no es cierto? Y me decías, no hay que entrar a lo Milei con la motosierra, y por otro lado me dices, a esto con todo. ¿Depende del tema? Sí, completamente. ¿Cómo ves, por ejemplo, la gestión de Milei? Porque al final del día, mucha de la crítica que tuvo el presidente Macri en Argentina fue que fue demasiado gradual y que los cambios que intentó hacer para salir de un cáncer de corrupción que tenía Argentina y de mal manejo económico realmente y de la cosa pública requería
una salvajada como la que se manda el presidente Milei ahora en Argentina y tiene resultados. Al año de gobierno va a cerrar con déficit cero, que para mí es una cosa nunca antes vista, nunca antes vista en nuestra región. La inflación, bueno, tú y yo vivimos en Argentina, sabemos cómo se vivía la inflación en el día a día, el tema de la inflación, el tema del gasto público, y esa es su meta y ha tenido efectos muy claros con un costo social importante, pero la gente le sigue apoyando y le sigue apostando a él, a pesar de la situación dura que se vive en Argentina. ¿Cómo ves tú ese modelo? Yo era muy crítico de su pensamiento completamente libertario. O sea, tengo que reconocer que me daba mucho miedo el radicalismo, o sea, que se fuese a un radicalismo distinto. Pero los datos matan relato. Ajá. Y creo que ahí hubo una figura que a mí me encanta, que es la ministra Patricia Bullrich, que fue su contrincante, uh-huh, y que logró, creo yo, un equilibrio en esa moderación necesaria a la hora de gobernar. Una cosa es la campaña, otra el gobierno, pero los resultados se ven. O sea, yo hoy a la mañana veía justamente los índices después de su primer año y es evidente que se tiene que analizar lo que ha hecho en economía y que todas estas teorías del gradualismo, todas estas teorías que un poco proyectaban una catástrofe por lo que él iba a hacer, se han quedado sin sustento porque Argentina está saliendo. Obviamente habrá que analizar también los índices de pobreza. O sea, siempre hay una mezcla, es más fácil analizar que estar ahí, pero los que vivimos en Buenos Aires, creo que, o en la Argentina, creo que podríamos determinar que se necesitaba algo así. Para mí lo más importante que va a lograr Milei es que por primera vez en Argentina va a haber una implosión en el peronismo. Uh-huh. Y el peronismo ha sido finalmente una de las, creo yo, de los grandes grises que ha tenido la sociedad argentina. No como el momento histórico del peronismo, sino este peronismo permanente. La cola. Que finalmente es una estructura clientelar que con el kirchnerismo se fue hacia la corrupción absoluta del socialismo del siglo XXI. Y ese es el reto para la región. Lo que me gusta en Milei en el momento histórico, en la coyuntura actual, es que se logrará un equilibrio muy grande con el Grupo de Puebla. O sea, teniendo en México a una presidenta que en mi opinión es impresentable moralmente como Claudia Sheinbaum, con un Milei generaremos un equilibrio que ojalá países como el Ecuador, que pueden estar en el centro no solamente geográfico, sino que puedan ir hacia ciertas políticas, siendo un país más pequeño, entendiendo que nosotros no somos ni Argentina ni México en la importancia inclusive a nivel económico. Podemos jugar un rol fundamental y podemos beneficiarnos de lo que va a pasar geopolíticamente en el continente. Otro de los modelos radicales de la región es el modelo de El Salvador, que al final ha tenido pues evidentes y muy publicitados efectos en el tema de la violencia. Y la gente, yo estuve en El Salvador en una misión de libertad de prensa hace un par de meses, y es evidente que todo el mundo te dice sí, como es más o menos como el tenemos carreteras, ¿no? Tenemos seguridad. Y todo el mundo, a todo nivel, te puede decir que en verdad era un país en el que no podía salir a la calle. A las niñas, a los 12, 13 años, les encerraban en la casa porque venían las maras a buscar esposas y a buscar novias y a buscar mujeres para alimentar a sus pandilleros. Y a los 13 años las niñas ya ni siquiera iban al colegio. A la situación que se vive ahora, que realmente puedes caminar por cualquier calle de El Salvador con el celular en la mano y vas tranquilo, con una renuncia muy explícita de las libertades. Y ahí los medios, tanto en el modelo de Argentina, lo vamos a ver en Estados Unidos, lo vemos en El Salvador, los medios aplastados, el periodismo totalmente callado, con una represión brutal a ciertas libertades, empezando por la libertad de expresión, pero luego va a la libertad empresarial y luego es toda una cola de renunciar a tus libertades. ¿Vale la pena una cosa así? El termómetro para mí siempre es la libertad de prensa, que no importa qué modelo puedas tener, cuando medios
medios que han tenido muchos años y que han pasado muchos momentos históricos en cada uno de los países se sienten amenazados o sienten que hay una vulneración a su libertad de prensa, esa es la alarma para entender si un modelo funciona o no funciona. Una cosa es la parte discursiva, una cosa es que tengas un líder que pueda tener a la prensa como su contendiente directo, porque el rol de la prensa es cuestionar al poder y tal vez el rol del líder es responder esos cuestionamientos. Pero el momento que vulneras la libertad de prensa o la libertad de un periodista de decir lo que tiene que decir, ese modelo hay que votarlo. Entonces, por más de que tú tengas un líder carismático, que pueda tener en su parte discursiva un discurso contra los medios, que ha pasado en la historia desde siempre, ya cuando llegas, en el caso de El Salvador, ese sí no es un modelo que a mí me parece un ejemplo, porque lo debatible no son los derechos humanos de los delincuentes, de los pandilleros. Esa es una discusión mucho más profunda. Es justamente los miedos que uno ve en los medios de comunicación, en el empresariado, en las élites académicas, y eso quiere decir que algo no está bien. Eso no está pasando en Argentina. Yo difiero de lo que tú crees que puede pasar en Estados Unidos. Yo creo que más allá del discurso hacia el periodismo, toda esta discusión que hay ahora sobre el rol de X y Elon Musk contra los medios, yo creo que hay que ver en la práctica si eso se consolida de alguna manera, porque al final la libertad de prensa es lo único que genera un equilibrio en nuestras sociedades. Sí, y es un rol ingrato el de la prensa, y también siempre se lo toma mal del otro lado, o casi siempre. ¿Cómo es estar del otro lado? ¿Qué tal es la situación y la experiencia de ser un funcionario público y la prensa encima, porque es parte del trabajo que hacemos y casi siempre es un trabajo hipercrítico? Yo he estado en los dos lados, he tenido la ventaja bueno, yo empecé con un medio de comunicación propio en el área del deporte, pero era igual un medio de comunicación. He estado vinculado a medios de comunicación en mi carrera profesional, estudié comunicación, soy un apasionado del periodismo, y muchas veces lo que yo veía desde el lado del funcionario público es que tú puedes leer un titular, lo sientes injusto, y sí puede haber en varias ocasiones un sentimiento de que, por ejemplo, no se hizo el suficiente trabajo para entender lo que estaba pasando. En la política y en la función pública, más allá de la absoluta transparencia que se tiene que tener como funcionario, hay muchas veces cosas, por ejemplo, de seguridad nacional, que tú nunca podrás decirlas, pero que off the record podrías decirlas como un elemento de responsabilidad pública con el periodismo. Pero a veces en nuestras sociedades no se hace ese trabajo. No se hace ese trabajo de comunicar permanentemente al periodismo, a los directores editoriales, lo que está pasando realmente, y que muchas veces no puedes contar o por no causar un caos o un pánico público, son elementos que no se pueden exteriorizar, pero que sería muy conveniente que la prensa los conozca para entender contextos de ciertas decisiones. Pero existe esa confianza, yo creo que se ha perdido también. Es lo que digo, aquí no existe, en países mucho más desarrollados lo existen. A mí me encanta el modelo alemán, se ha perdido con el gobierno de Scholz, hay que ver ahora si gana la democracia cristiana, ya si se retoma, que era el modelo de la CDU, a diferencia de lo de AMLO, que eran ruedas de prensa diarias, pero eran monólogos de él, como las sabatinas de acá, eran modelos de realmente tener un intercambio de ideas y de conceptos con la prensa, y de rendición de cuentas hacia la ciudadanía a través de la prensa. El presidente Mulino lo está haciendo en Panamá, vi que lo ponías. Esos ejercicios son interesantes, porque se van construyendo una confianza de ciertas medidas, si es que, de nuevo, tú preguntabas en un tuit cuánto durará, o la gente dirá cuánto dura. Si es que logras hacerlo como un sistema de comunicación público como lo tenía en Alemania, puedes tener todo tu gobierno en rendición de cuentas y en este cuestionamiento con el poder de manera directa.
Aquí lo que pasa es que el correísmo nos acostumbró a tener un modelo de comunicación con una fábrica de comunicación propia, mucho más gobeliana, con propaganda política y una serie de intereses donde se compraron a muchísimos periodistas, lamentablemente. Hace un ratito me hablabas de la esperanza. Con las cifras de inmigración tan alarmantes que vemos ahora, se va muchísima gente y muchísima gente muy preparada, a todo nivel, de todas las edades, pero mucha de la gente joven muy valiosa que tenemos en este país y que pues al país le ha costado mucho en recursos, en tiempo, en salud, en un montón de cosas, educar y formar a estas personas que hoy están buscando oportunidades afuera porque han perdido la esperanza, en parte también porque, como dices tú, en el día a día no tenemos las cosas básicas que mucha gente siente que son el mínimo necesario para vivir con sanidad mental. ¿Tú también te has decepcionado o no has llegado a ese punto? O sea, este es un país que te hace cuestionar muchas veces, no por uno, el futuro para tus hijos. El cuestionamiento es permanente, pero no hay mejor país que el Ecuador. O sea, el Ecuador tiene una oportunidad, como digo, histórica de desarrollo, sigue teniéndola. Si lograríamos entender el rol del Ecuador, como decía al principio, dentro del contexto mundial, si lograríamos tener un mínimo acuerdo con las personas que valgan la pena de todos los proyectos políticos para ponernos, qué sé yo, 8, 10 retos de una década, nada más que eso, en educación, cambio climático, en innovación, en temas o vocaciones productivas del Ecuador, en temas que nos logren generar una esperanza conjunta, tendríamos todo para cambiarlo. Si logramos que este país sea seguro para todas y todos, que sea un país con educación, con servicios públicos de calidad, no hay mejor lugar para el que estar. Estos fenómenos de la migración no son solo de Ecuador. La migración es un fenómeno global con cifras históricas en todo el mundo. La migración ilegal, lo mismo. La pandemia empujó, según muchos estudios, muchísimo más del fenómeno de la migración, no se diga las guerras. Esa migración siempre añorará volver a su país, como ya nos pasó en el primer boom migratorio a España a principios de los 2000, uh-huh. Y que regresaron muchos de ellos en el 2008, 2010, luego una nueva ola en el 2016. No hay mejor país para vivir. Lamentablemente hoy no estamos entregando las mejores condiciones a los ecuatorianos, pero creo que si el correísmo no vuelve en esta elección, el país podrá sostener una ruta de desarrollo empezada en el 2019 después de esta década nefasta. Quizá lo que falta es también prioridades, porque como dices tú, las necesidades son varias. Por ahí la prioridad cuando el presidente Lazo llegó fue la vacunación. Ya luego pues medio que quedó más ambigua, ¿no es cierto? O sea, el propósito de lo que quizá quería lograr o que quiso comunicar y pues luego le faltó tiempo. El propósito del presidente Noboa fue la seguridad declarada este año y más allá de que lo haya logrado o no, ese fue su propósito declarado. ¿Cuál tendría que ser el siguiente? O sea, las prioridades, si tendríamos que escoger 2 o 3 máximo, ¿por dónde empezarías o por dónde recomendarías empezar? Educación, transición ecológica, que es transición energética inmediata, y seguridad. Para mí esos son los 3 ejes de la siguiente década que son... O sea, no deberíamos alejarnos de intentar tener acuerdos en esos 3 ejes. Tú la batallas desde el sector privado. ¿Qué es lo más difícil que encuentras ahora? La inseguridad jurídica. Ese es el foco más importante para desalentar la inversión privada, no solamente local, porque los empresarios que están aquí en el Ecuador son de primera. El Ecuador tiene empresarios que han hecho industrias de cero, familiares que podrían tener la posibilidad de salir con mucha fuerza, pero le siguen apostando al Ecuador. Pero le siguen apostando al Ecuador desde su espacio personal. ¿Cómo se despierta esta llama del hacer país? Pero yo creo, Gaby, que eso ha cambiado también. O sea, cuando vienen estos regímenes autoritarios,
el sector privado empieza a abrir los ojos y hay iniciativas desde tanques de pensamiento. Por ejemplo, la AEI es uno de esos elementos que pueden llegar a ser ejemplares dentro de lo que se ha construido para el emprendimiento y la innovación. Ideas de empresarios que ahora están pensando en la educación o en el agua potable. Yo creo que hay mucha solidaridad y ya hay una idea de retribución a este país. Entonces yo por ese lado tengo tranquilidad. El problema es la inversión extranjera. Entonces este país podría ser un país perfecto para lo que es el nearshoring ahora después de la pandemia y la guerra. Servicios desde operación de call center hasta de desarrolladores de software para Estados Unidos. Tenemos una población que no habla inglés, que nunca ha puesto el país al inglés como política pública, como hablábamos, que tiene una educación caduca y que siendo dolarizado, lo cual es perfecto. Después de Estados Unidos, la economía más dolarizada, o sea, más grande a nivel de dolarización del mundo, no sabemos aprovechar porque no hay la infraestructura o no hay la seguridad o no hay luz. Entonces, si corregimos estos problemas del día a día, yo tengo mucha fe de que este país solo va a tener cosas positivas. Eso sí, tengo un miedo muy particular de un posible regreso del correísmo porque lamentablemente la contaminación de ese líder a su proyecto político es demasiado grande. Y un líder que más allá de su condición jurídica de prófugo, tiene unos ánimos de venganza muy complejos y por su vanidad y por su ego podría hacer muchísimo daño a este país. ¿Tú estás curado de la política o estás tomándote un descanso de la política? No, o sea, hoy estoy curado. Siempre que hablo aquí me ilusiono y me entusiasmo y digo, siempre hay que estar dispuesto a servir. O sea, eso yo haría en este país que así como antes hacíamos el servicio militar o había que hacer reforestación, debería haber la posibilidad de durante los estudios universitarios hacer obligatoriamente un año de servicio público. Porque se va a aprender ahí. ¿De servicio público en qué sentido? Porque yo siempre pienso, ¿por qué no vamos a, por ejemplo, participar en las escuelas? Servicio a reforzar público, a los... Servicio público como docente, sí. Servicio público en cualquier institución del Estado. Como conscripción. Porque ahí vamos a entender esto que yo decía antes, lo hermoso que es el servicio público bien entendido. Y nos va a sacar de la burbuja, porque creo que también, no solo por el regionalismo, sino en muchos sentidos, todo el mundo vive en su pequeña burbuja. Hablaba yo con la nueva presidenta de la Confederación de Pueblos Cayambi. Es una mujer muy joven, es ingeniera, y realmente tiene un liderazgo nuevo que se ve incluso en esta intención de, por ejemplo, Leonidas dice de salir a los paros y ya hay pueblos que dicen, no, nosotros estamos trabajando. Con un liderazgo espectacular, pero ella un día me decía, el racismo creo que es peor de nosotros hacia el mestizo. Y en realidad el tema de vivir en la burbuja creo que es una cosa que como política de Estado nos deberíamos obligar a salir también de la burbuja para ver cómo vive el de al lado. Creo que nos haría mucho bien. Un país con tantas brechas, pero sobre todo con tanta pluriculturalidad, es importante tratar de tener un norte común. Sí. Y sea cual sea la realidad, como tú dices, ver al de al lado con empatía y construir algo juntos. No hay manera en un país como este. Vuelvo al origen. Es un país que, si tú, Quito y Guayaquil, las dos primeras ciudades, te tiene que tomar más de 6 horas viajar. Ahora quieres comprar un ticket aéreo y te cuesta más de $300. No puedes desarrollarlo. El país requiere pensar ese sueño que tuvo Santiago Gangotena de la autopista del Sol, es vital. O pensar en el tren rápido Quito-Guayaquil es vital. Y alrededor de eso conectar a todo el país. El rol de Cuenca, una estructura de desarrollo que es vital, que igual para el debate, pero algo que yo pienso en esta reestructuración del Estado es que hay que descentralizar muchísimos de los servicios hacia Cuenca, hacia este pensamiento que tuvieron líderes en otros países donde habían estas polarizaciones geográficas
y se crearon conceptos de capitalidad intermedios, o sea, Brasilia, el mismo Washington, Distrito Capital. Creo que muchos de los servicios tienen que estar en el austro por este concepto de reconstruir geográficamente nuestro país para reencontrarnos todos en un punto medio. Así es. Se nos va acabando el tiempo, realmente podríamos seguir conversando, espero que sea la primera de muchas conversaciones en este espacio. Unas preguntas cortitas, con respuestas cortas. ¿Qué es lo que más les inculcas a tus hijos? La solidaridad. ¿Qué significa en tu vida profesional, en tu perspectiva del futuro, la familia? Lo más importante. ¿Cuál es el mejor consejo que das o te han dado? Que el patio del vecino siempre es más verde. ¿Es más verde? Siempre parecería que es más verde. Parecería que es más verde. ¿Y el peor consejo? El que no hay que escuchar nunca. Que el éxito tiene que ver con la materialidad. Si tuvieras que invitar a tu casa a cenar a 3 personajes de la historia o del momento contemporáneo, ¿con quién te sentarías? Con Gabriel García Moreno, con Milei y con Elon Musk. Chévere. Juanca, te agradezco muchísimo por este espacio y por tu tiempo. Ha sido una conversación muy interesante. Gracias por estar aquí. A ti, Gaby. Gracias. Gracias a ti que nos escuchas. Con esta conversación vamos a cerrar el año. Te agradecemos por seguirnos. Ponnos like. Acompáñanos en YouTube, acompáñanos en Spotify y estamos contigo en la siguiente temporada de Focus. Muchísimas gracias por permitirnos caminar contigo. Hasta la próxima.